El tema que vamos a ver hoy se titula Acciones para una vida próspera. ¿Cuántos queremos una vida próspera? Todos queremos una vida próspera, ¿no es cierto? El problema es que cuando hablamos de prosperidad, ¿en qué pensamos? En dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de prosperidad, pensamos en casas, autos, buena ropa, ¿qué más? Viajes, ¿sí? ¿Qué más? Joyas, ¿sí? Celulares. Y entonces cuando pensamos en prosperidad, eso es lo que muchas veces pensamos. Ahora, en realidad, ¿qué es la prosperidad? Porque Pablo le dice algo, Juan escribe y dice algo muy interesante a Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces estamos hablando de que hay una prosperidad integral, y la prosperidad integral comienza ¿dónde? En el alma. Entonces cuando tu alma comienza a prosperar en Cristo Jesús, todo lo demás también empieza a prosperar. Y el Señor quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, físicamente, así como también económicamente. Claro que también te quiere prosperar. Pero ¿por qué muchas veces no viene esa prosperidad a nuestras vidas y estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestra vida? Bueno, pues eso es de lo que vamos a estar hablando. Cómo tomar acciones para tener una vida próspera en el Señor. Y vamos a comenzar con el primer versículo que tenemos aquí. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Romanos 8:28. Y dice que sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de ¿quiénes? O sea, Dios va a usar toda situación para el bien de ¿quiénes? De los que lo aman. Ahora, yo quiero preguntar esto: ¿cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? Si tú amas al Señor, todo lo que viene a tu vida, Él lo va a usar para tu bien. ¿Cómo? Todo. Sí. Todo. Sí. La escasez. Sí. La enfermedad. Sí. Todo. Y continúa diciendo: los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, si tú has sido llamado por Dios, si tú eres alguien que ama a Dios, todo lo que sucede en torno a tu vida, Él lo va a usar para enseñarte. Él lo va a usar para ayudarte a crecer. Él lo va a usar para formar tu vida. Todo. Pero eso es lo que no entendemos, porque todos en la vida queremos que nos vaya, ¿cómo? Bien. ¿Cuántos de ustedes oran pidiéndole al Señor problemas? Yo no me imagino a ninguno de ustedes en la mañana se levante y dice: oh Padre, qué día tan hermoso, gracias Señor. Y que le diga: Padre, en este día mándame muchos problemas, por favor. Los más que puedas, Señor. No, ¿verdad que no? Nadie. Dice: con los que tengo, me basta. Con los que tengo, me basta. Entonces, no le pedimos al Señor problemas. Pero si hay algo que tenemos que pedirle: Señor, todo lo que me sucede, ayúdame a entenderlo, o más bien a cómo sacar una enseñanza de ello para crecer más. Ahora, ¿cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles en los cuales pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Hemos pasado por situaciones así? De hecho, uno de los libros que les acabo de mencionar ahorita, que están ahí en la librería, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Bueno, el doctor James Dobson. No entendemos el por qué pasan cosas así. Pero ¿sabes algo? Debes de entender solamente algo, y esto te debe de bastar. Como le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad
se perfecciona mi poder. ¿Y por qué Dios permite que vengan esas cosas a nosotros? ¿Por qué? Bueno, hay algo bien interesante que debemos de entender. Dice la palabra en Romanos 8:17 que por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Fíjense bien, entonces, ¿cuántos creemos que Dios nos quiere bendecir? Sí. Dios nos quiere bendecir, ¿por qué? Porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Dios quiere bendecirnos. Bájale la reverberancia, o no sé qué sea eso que se escucha tan feo. Dios quiere bendecirnos por ello, porque somos su pueblo. Y dice, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Ahí es donde está el problema. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos sufrir. Es como si dijeras, yo quiero dinero, pero no quiero trabajar. ¿Aló? Es ilógico, ¿verdad? Es decir, Señor, prospérame, dame dinero, pero no quiero trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. O sea, es ilógico. Entonces dice el Señor, ok, vas a recibir las bendiciones que hay en Cristo Jesús, pero también tienes que sufrir. Pero el sufrir, ¿por qué? Bueno, ahorita lo vamos a desarrollar esto, para compartir su gloria. Dice el 18, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Así que mi hermano, la recompensa que va a venir después es grandísima. La recompensa es grandísima. La recompensa que va a venir después por el sufrimiento en Cristo Jesús, porque déjeme decirle que hay mucha gente que sufre, pero no por estar en Cristo. Sufre por desobediente. Sufre porque le gusta. Por ejemplo, ahí le va esta. ¿Cuántos tienen problemas de salud? Ahora, ahí le va esto. La mayoría de los que estamos aquí tienen problemas de salud no porque coman sano, ¿eh? O sea, su problema es por un mal administrador de su cuerpo. Su problema es ¿se va a escuchar feo? Pero es por necio, por necia. Porque ya le dijeron, no coma eso, no coma esto. Tiene que comer así, 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 así. Ah, ¿verdad? Pero ¿cómo le entran las carnitas? ¿Cómo le entra al menudo, al pozole, al taco, a la torta? Pura vitamina T. A la coca. Y al rato ahí la deficiencia renal. Y, ay, Señor, ¿por qué permites esto en mí? ¿No? ¿Sí me doy a entender? Entonces, no podemos decirle al Señor, Señor, regocíjate conmigo por este sufrimiento, porque es parte de tu necedad. Entonces, cuando estás caminando en Cristo Jesús y sufres por Él, es otra cosa. Por ejemplo, la palabra dice, aquel que es metido a la cárcel porque robó, entonces no tiene motivo para gozarse. Pero si te metieron a la cárcel por estar predicando de Cristo, pues regocíjate en Él. Entonces, lo que no hemos entendido es que Él tiene todo bajo su control y que a través de esa situación o de esa circunstancia que estamos pasando, nos va a enseñar algo maravilloso. Y hay un texto muy especial en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, que nos habla sobre algo. Cuando el rey Salomón construye el templo, porque David hizo los planos, pero el Señor no le permitió que lo construyera.
sino que Salomón fue el que construyó el templo. Entonces, cuando Salomón construye el templo, después de que lo construye, fíjense qué interesante, después de que la dedicación y es la fiesta, cuando Salomón se va, el Señor le habla y le dice: cuando yo no permita que llueva, o mande a las langostas para que devoren los campos, o envíe epidemias sobre mi pueblo, dice cuando la envíe. ¿Pero por qué lo va a mandar? Dice en la versión del lenguaje sencillo, muy interesante, dice: cuando mi pueblo desobedezca y yo mande. Entonces, el Señor no va a mandar una dificultad, un problema, no va a mandar a la langosta, no va a mandar lluvia, no va a enviar epidemias, nomás porque dice: ay, mira, qué tranquilo está Tabo, le hace falta una sacudidita, le voy a mandar una epidemia. No, no es por eso. Acuérdese que todas esas cosas vienen a nuestras vidas por necios, por estar caminando en una manera incorrecta, ¿sí? Pero el Señor dice: pero cuando venga eso, les dice: si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Pero fíjese entonces que el Señor habla de cómo va a haber momentos de dificultad, pero hay una solución para pasar al otro lado. Y entonces, ¿cuántos queremos estar del otro lado? En la bendición. Bueno, hay que entender entonces algunas cosas nada más. Y hay que entender que Dios permitirá que pasemos por momentos difíciles siempre con un propósito. Siempre con un propósito. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí o de los que están aquí que son hijos todavía, que están en casa, pasan por momentos difíciles quizás porque sus papás los regañan o no les dan ciertos permisos? ¿Sí les pasa? Ok. Es por su bien. Uno como padre está buscando el bien de los hijos. Hay un propósito, y el propósito no es dañarnos, pues Él no se complace en eso, sino nos enseña lo siguiente. Y vamos entonces a ver qué es lo que nos enseña. Y número uno, lo que debemos de entender es que la disciplina y la corrección es para su pueblo, para sus hijos. Yo no voy a estar regañando a Dana. Yo no voy a estar detrás de Cristian. Yo no voy a andar atrás de David regañándolo y diciendo: llega temprano, y por qué horas son estas de llegar. O sea, yo no voy a regañar a Jos y andar ahí, te quiero aquí a las 7 y aquí. No, ¿por qué? Porque no son mis hijos. Ah, pero pregúntenle a aquel al que sí es mi hijo. No, mi hija, te ha ido bien. Hay que entender algo, miren. La disciplina y la corrección de nuestro Señor es para su pueblo, es para sus hijos. Y fíjese cómo la palabra respalda esto. Dice Hebreos 12 del 5 al 8. Está precioso este pasaje. Dice: son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Y les dice: ¿para qué? Para animarlos. Y les dice: hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. Toma en serio la disciplina. No te desanimes cuando el Señor te corrige. Dile a la persona que tienes al lado: no te desanimes cuando el Señor te corrige. Dile: no te desanimes, porque muchas veces te va a corregir. Entonces, no te desanimes cuando el Señor te corrige. Y continúa diciendo: el Señor disciplina a todo el que ama, y castiga a todo el que acepta como su hijo. Pero no lo hace porque sea su placer o sea su hobby. Proverbios, no recuerdo qué número es, pero dice: el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Y eso no quiere decir que a las 6 de la mañana te levantes: órale, hijo,
llegó la hora de la disciplina porque te amo y desde tempranito voy a empezar a disciplinarte. No, eso sucede cuando no entendemos el contexto del texto. ¿A qué se refiere desde temprano? Que desde que son bebés, desde que son niños se les empieza a disciplinar. Y recuerde que disciplina es guiarles, instruirles, enseñarles. Disciplina no es parazos solamente. Eso es la última instancia, cuando no entienden. Por eso hay dos maneras de hacer las cosas, por las buenas o por las malas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el siguiente, el 7, fíjense. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre. Porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Así que si Dios está corrigiendo, gózate. Porque eso quiere decir que te ama. Eso quiere decir que te ama. Y ahí lo dice. Si Dios no los disciplinara, significaría que no te importan. Y luego dice, cuando un padre no corrige a sus hijos, ¿es porque realmente no los considera? ¡Auch! ¿Cuántos de ustedes corrigen a sus hijos, padres? Madres. Lea bien eso. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque no los ama. Cree que los ama. Pero ¿se imagina sin corrección un hijo? ¿Sabes qué es lo que estás formando? Te voy a decir, Frankenstein. Lo que estás formando es un monstruo. Y tarde que temprano, cuando lo empieces a ver crecer, cuando lo veas grande y lo empieces a ver caminar, vas a decir, he creado un monstruo. Esa es la consecuencia de que no disciplinas. Pero como Dios sí nos ama y como Él quiere que te vaya bien en esta vida, ¿qué es lo que Él hace? Nos disciplina. Nos disciplina. Entonces, es importante que lo entendamos. Ahora, vamos a otro texto de Hebreos. Dice el Hebreos 12:11. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, ¿no es cierto? ¿Sí duele cuando nos corrigen? Dice, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Mire, es como era la sección amarilla, ¿se acuerda? Sí funciona, y funciona bien. ¿Se acuerda? Sí funciona. ¿Sabe? Yo un día yo vine con mis papás y les dije, gracias por haberme corregido. Gracias. Porque entendí que de no haber sido por eso, yo me hubiera perdido. Porque era un muchacho, un niño rebelde. Era un niño contestón, peleonero. No, majadero no. Gracias a Dios, nunca recibí esa enseñanza. Pero, pues mi mamá era la que se encargaba de mí, porque mi papá pues, siempre trabajando. Nomás lo veíamos a veces los fines de semana. A veces llegaba y hay un señor allá afuera tocando que dice que es mi papá. No es porque mi mamá tenía la foto ahí, si no. Pero mi mamá era la que nos corregía y más a mí, ¿no? Entonces era de casi diario. No, ¿cuál chancla? Sí, esa manguera ya la vamos a patentar. Sí. Todavía recuerdo ese zumbido. ¡Bum! Sí. No, y luego con eso que las mamás tienen un tino con el guarache. O sea, lo típico, ¿no? Se lo quitan, ¡ay, chamaco! Y ¡pum! ¡Rájalas! ¡Ah! Pero la corrección es buena. Y si te dan, no es porque has de ser un angelito. Da buenos resultados. Y entonces
nos llenamos ¿de qué? De paz y empezamos a vivir como debe de ser. Y hay corrección, es porque no estás viviendo como debe de ser. Entonces, muchas veces los jóvenes, los muchachos le dicen a los papás, ya no me digas nada. Si no quieres que te diga nada, haz lo que tienes que hacer y vas a ver que todo va a estar en paz. ¿Me están escuchando? Tan fácil que es vivir tranquilos. Cada quien haga lo que él tiene que hacer y punto. Bueno. Entonces, si el Señor te corrige, ¿por qué es? Porque te ama, porque eres su hijo, porque eres su pueblo y porque Él quiere que tú camines correctamente para que recibas las bendiciones. ¿Qué es esto? Si tú no le enseñas disciplina a tu hijo, va a ser indisciplinado en su vida, en su escuela, en sus tareas. Por consecuencia, va a tener que repetir materias, va a tener que estudiar más, no va a terminar la escuela, va a terminar trabajando en algo que no va a ser productivo, va a vivir frustrado, etcétera, etcétera. Si tú no disciplinas a tus hijos y no les enseñas a trabajar, a ser honrados, va a empezar a robar, va a terminar en la cárcel, va a dañar a muchas personas. ¿Para quién fue el mal? Para él. Por eso el Padre quiere disciplinarnos para que podamos llegar a tener una buena vida, una buena familia, un buen empleo, una buena vida. Es por eso que nos disciplina, porque quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿y qué es lo que debemos hacer entonces ante esto? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, puse ahí una ilustración de un hombre ahí leyendo un rollo, ¿verdad? De la Torá, palabra. ¿Qué debemos de hacer? De hecho, Torá quiere decir instrucción. Y es el ser instruido en el uso del arco y la flecha para dar en el blanco. Donde tú des en la vida, hacia donde tú vayas en la vida, es determinado por la instrucción o la enseñanza que traes en la vida. Así de que si nosotros tomamos la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sabes algo? Vamos a dar en el blanco en la vida. Entonces, la palabra dice, ahí en Crónicas 7:14, dice, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. 4 cosas vemos. Primero vemos que el Señor nos disciplina y que manda ¿qué? Manda epidemia, plaga, no llueve, no te llueve en tu milpita. El Señor te está disciplinando. Es para que voltees tus ojos hacia Él y digas, Padre, ¿qué está pasando? Aquí estoy. Y es como el Salmo 25, que dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Entonces, es buscar esa guianza de Dios y entonces Él dice, hay algo que tú tienes que hacer y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Número 1, humillarnos. Humillarnos. ¿Y qué es humillarse? Esa palabra de humillarse para muchos de los que estamos aquí, para muchas personas, no entra en su vocabulario. Dice, ¿cómo yo humillarme? Todos han querido humillarme en esta vida. ¿Cómo me voy a humillar? No, espérame, es que no has entendido entonces lo que quiere decir humillarse. En primer lugar, la palabra nos enseña que debemos de ser como Cristo Jesús. Filipenses nos habla de que debemos de pensar y actuar como Él y considerar a los demás como
superiores o mejores que nosotros. Pero ¿eso de qué habla? No de que tú te sobajes, sino la capacidad de humillarme para poder servirles y ser de bendición para ellos. Pero cuando está hablando aquí el Señor y dice, si mi pueblo se humilla, es porque muchas veces vivimos en altivez. El problema del ser humano es que le dice al Creador, al Dios Todopoderoso, al Shaddai, le dice, no quiero que tú gobiernes mi vida, que tú me digas cómo tengo que vivir. Yo quiero vivir a mi manera. Ese es el problema. Y entonces, lo primero que nos pide es humillarnos. Y aquí la palabra humillarnos viene de la palabra hebrea, caná, propiamente doblar la rodilla o humillarse. Entonces, habla de doblar la rodilla, de doblegarse. Pero fíjense qué interesante es que la idea de esta palabra es reconocer que Él es el más grande y poderoso, que no podemos más que Él y por lo tanto nos doblegamos ante Él. Entonces, cuando hablamos de la palabra humillarnos, que es caná, da la idea de entender que me estoy doblegando ante Él, reconociendo que Él es todopoderoso, reconociendo que Él es más grande y más poderoso que yo. Eso es el doblegarse, el humillarse ante Él. Pero muchas veces como seres humanos vivimos en la altivez, creyendo que nosotros sabemos más. Déjame decirte algo. Cuando tú no vives de acuerdo a lo que el Señor manda en su palabra, lo que tú estás haciendo es viviendo en altivez, creyendo que tú sabes más o que eres mejor. Es como los hijos cuando el papá le dice, hazlo así, así y así. Y el hijo dice, no, lo voy a hacer como yo creo. Y luego le sale todo chueco, le sale mal. Te dije. Entonces, es el problema, que queremos vivir ¿cómo? A nuestra manera. Y lo primero que el Señor te pide, ¿qué es? Doblégate, reconóceme como tu Señor. De hecho, para tener la salvación, es el primer paso. Humillarse y reconocer a Jesús como ¿qué? Como tu Señor. Son dos cosas, como tu Señor, como tu Salvador. Pero cuando hablas de reconocerlo como tu Señor, que es el Kyrios, estás hablando de reconocerlo como tu amo, tu soberano, y someterte a Él para hacer su voluntad. Entonces es lo que el Señor dice y dice, si yo soy tu rey, entonces vas a vivir bajo mi dominio, bajo mis reglas. Entonces debes de entender que como hijo de Dios debemos de humillarnos a Él. Y humillarnos va más allá de físicamente postrarnos, porque hay muchos que se postran, pero por dentro están parados. Como el niño aquel, ¿no? Que andaba el niño ahí. Y entonces un diácono viene y le dice, siéntate. No, que te sientes. No quiero. Siéntate. Bueno, me siento, pero por dentro estoy parado. Y así estamos muchas veces con el Señor. Así que humillarse tiene que ver con lo que es doblegar nuestra voluntad a Él, reconociendo que Él es el amo y soberano de nuestras vidas. Y entonces cuando tú eres capaz de doblegarte, ¿qué vamos a hacer? Orar. Y orar, la palabra orar es palal. Y palal se traduce como orar, interceder, mediar, juzgar. Es la forma intensiva, palal. En la forma intensiva, palal expresa la idea de mediar, colocarse entre dos partes. Regularmente hemos pensado que orar es pedirle a Dios solamente, ¿no? Y decirle, Señor, ayúdame.
y derrama tus bendiciones sobre mi vida. Pero esta palabra, palal, cuando dice y oraren, lo que da a entender es esto, fíjense. Por lo cual el sentido de esta oración es pedir por nuestros hermanos, por el pueblo de Dios y no solo centrarnos en nosotros. Entonces cuando el Señor dice, mi pueblo se humillare y orare, lo que ahí está hablando es no solamente pedir por mí, sino es el poder pedir por los demás. Y estar orando por mis hermanos, por la familia, por otros creyentes en el mundo, por el pueblo de Israel, estar pidiendo por otros. Porque eso habla entonces de que no estamos centrados en nosotros, sino en el bienestar de los demás. En el bienestar de los demás. ¿Sabías tú que una de las manifestaciones de madurez es cuando empiezas a pensar en los demás? Por ejemplo, un niño o un bebé, allá atrás tenemos a Johanan, él no piensa en el bienestar de sus padres, ¿verdad que no? Y es tanto así que en la noche, ¿qué hace? Los despierta y está chille y chille. Él no está pensando en el bienestar de sus papás, él está pensando ¿en qué? En su bienestar. Tengo hambre, tengo popó, tengo pipí, tengo sueño. Y es una etapa normal. Oye, pero hay creyentes que ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años de conocer y todavía quieren que uno les cambie el pañal. Óigame, no. Una manifestación de la madurez es cuando ya empiezas a pensar en el bienestar de los demás. Entonces el Señor dice, y oraren. Está hablando de que empieces a pedir por el bienestar de los demás. Tú ya te humillaste, ya reconociste su grandeza, su poder. Ahora empieza a pedir por los demás, por aquel hermano que está en aflicción, que está en rebeldía, por aquel que está pasando por situaciones difíciles. Empieza a pedir por ellos también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué más es lo que tenemos que hacer? Bueno, luego les dice, buscar su rostro y buscar en mi rostro. Esa palabra buscar viene de la palabra hebrea bakash. Y bakash se traduce como buscar, procurar, consultar. Fundamentalmente bakash significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Entonces aquí estamos hablando entonces de que es diferente bakash, buscar, a orar. Porque cuando hablamos aquí de orar, estamos hablando de interceder, de ponerse en la brecha por otra persona. Estamos pidiendo por alguien más. Pero ya cuando estamos aquí hablando de buscar su rostro, estamos hablando de lo que es buscar con el fin de hallar algo. Y entonces, es como dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice, así como un venado, esta es en la versión del lenguaje sencillo, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Toda la idea de esta palabra es bakash. Buscar algo, una necesidad por buscar algo. Cuando el Señor dice, busca mi rostro, quiere decir que lo tienes que hacer ¿cómo? Con un deseo. Tú no vas a encontrar algo si no lo buscas. Imagínense, en todo este terreno, sembramos una cajita con 10,000 pesos. Y yo les digo, a quien la encuentre, se la lleva.
Si a ti te interesa, ¿qué vas a hacer? A buscarle. Pero si realmente no te interesa, pues no lo vas a hacer. Pero si te interesa, sí lo vas a hacer. Y vas a estar buscando. Y a lo mejor hasta de rodillas vas a ir. Aquí. Padre, ayúdame a hallarla. Lo vas a hacer con interés, con deseo. ¿Qué va a pasar si ya es noche? ¿Qué vas a decir si ya es noche, ya es tarde? Ya me voy, mañana vengo. No, porque si hay otros también buscando que dicen, no, mejor. Oye, ¿todavía no te da sueño? No. Híjole. Oye, ¿no tienes ganas ya de irte? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Y entonces qué vas a seguir haciendo? Porque hay un deseo. Eso es Bakash. Entonces, ¿se acuerdan una frase que dijimos hace 8 días? Tú vas a estar tan cerca de Dios como quieras estarlo. Porque tú lo vas a buscar si lo deseas. Y entonces David aquí está diciendo, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco, ¿qué? Estar cerca de ti. Busco estar cerca de ti. Luego fíjense el 2, dice, tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Quiero estar en tu presencia. Hay un canto que entonamos que así dice, ¿no? Contigo quiero estar, mi Señor, para adorar tu majestad. Contigo quiero estar y derramar mi corazón ante tu altar. Contigo, mi Señor. Luego dice la segunda parte del coro, me encanta esa parte que dice, porque fuera de ti no encuentro a nadie que pueda darme tan grande amor, porque no hay lugar, no hay espacio donde sin ti yo pueda estar. Quiero habitar en tu presencia, quiero morar junto a tu altar, dejar así romper cadenas, porque yo contigo quiero estar, mi Señor, para adorar tu majestad. Contigo quiero estar y derramar mi corazón ante tu altar. Contigo, mi Señor, contigo quiero estar, pero que lo hagas buscando. Y Señor, yo quiero encontrarte porque eres el tesoro más grande, más maravilloso que pueda tener el ser humano. Y cada día quiero buscar tu rostro y mirarte y decir cuán bello, cuán hermoso, cuán maravilloso eres tú, Señor. Pero a veces cuando nos levantamos, lo primero que buscamos, ¿qué es? El celular, el control de la tele, el café. ¿Aló? Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere que busquemos? Su rostro. Búscalo desesperadamente, te anhelo, yo quiero de ti, Señor. Cuando te intereses en Él, verás sus bendiciones. Y aquí surge una pregunta. ¿Quieres las bendiciones de Dios o quieres a Dios? Y luego, ¿qué más dice? Entonces, primero, ¿qué es lo que nos pide que hagamos? Humillarnos. Y luego, orar, pero eso implica el pedirle por los demás. Y luego, buscar su rostro desesperadamente, te anhelo.
Y luego, abandonar tu mala conducta, esa manera de vivir errada. Y esa palabra abandonar viene de la palabra hebrea shub, shub. Y shub es regresar, volver, atraer. El significado básico del verbo es volver al punto de partida, shub. ¿No le suena parecido a algo esa palabra? Teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Arrepentirse, volver a Él. Y shub es eso, es la raíz de la palabra teshuvah. Shub. Por eso puse ahí la palabra, ahí está en hebreo, teshuvah. Si se fijan, las del centro son las mismas que de shuv. Y ahí lo que dice es teshuvah. Shuv. Así de que cuando estamos hablando de que Él dice abandonar su mala conducta, es dejar esa manera de vivir que es incorrecta, que no es agradable a Él. ¿Para qué? Para volver al estado normal de cómo Él te hizo. Dios hizo al hombre no para que viva en inmundicia, no para que viva en alcoholismo, en drogas, en pornografía, en codicia, en asesinatos, en mentira. No, Dios hizo al hombre en una manera perfecta para tener comunión con Él, y solamente es posible cuando vienes y doblegas tu vida a Él y reconoces que Él es el Señor de tu vida y empiezas a vivir a su manera. Entonces vas a volver al estado como Él te hizo. El hombre perdió su condición original. Pero cuando vienes a Él y haces teshuvah, tu vida va a ser agradable a Él. Así de que eso es lo que Él pide que hagamos. Abandonar esa mala conducta. Entonces son 4 cosas. ¿Cuál es la primera? Humillarnos. Orar, que también implica no solamente por nosotros, sino por los demás, por su pueblo. Número 3, buscar su rostro. Eres mi anhelo, eres lo que deseo. Tú eres mi amor, mi pasión. Ya no voy a buscar lo que este mundo ofrece, te voy a buscar a ti, Señor. Y número 4, voy a dejar de vivir a mi manera y voy a volver a Él. Así como hizo el hijo pródigo cuando estaba allá con los puercos. Y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces regresó a la casa del padre. ¿Por qué se había ido la primera vez? Porque quería vivir a su manera. Vivir en la casa del padre conlleva sujetarnos a Él y vivir a su manera. Y ahí en la casa del Padre, en su voluntad, está la bendición. Es allí donde está. Así de que, al hacer esto, por consecuencia, Dios traerá bendiciones a nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Mateo 6:33. Uno solo. No. Sí se lo saben, pero no se acuerdan. Mas buscad primeramente. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que cuando tú haces esto, lo buscas a Él, es la prioridad de tu vida, te humillas ante Él, empiezas a cambiar tu manera de vivir. Ahora empiezas a vivir a su manera. Por consecuencia, van a llegar las bendiciones. Cuando tú siembras la tierra y echas la semilla, y tú le echas su agua, o llega la temporada de lluvias y le echas la lluvia, ¿sabes algo? Por consecuencia, va a crecer y va a dar su fruto. No tienes que ir y regañar a la mata. No, por consecuencia lo va a hacer. Recuerden, creo que es ahorita me recuerdan la tercera o la cuarta ley de Isaac Newton. A toda acción
corresponde una reacción con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. A toda reacción corresponde una reacción. Así de que, si tú siembras, vas a cosechar. Así de que, al hacer esto, por consecuencia, Dios traerá bendiciones a nuestras vidas. Mi hermano, el Señor quiere bendecir nuestras vidas en todas las áreas. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos queremos su bendición? Entonces vive a su manera. No creas que la bendición va a venir, y quiero que lo escuche bien, y aquellos que me están escuchando en las redes, quiero que lo sepan bien y lo entiendan. La bendición no viene por estar orando mucho. ¿A qué me refiero con esto? De que muchos creen que porque se la pasan orando va a llegar la bendición y no viven de acuerdo a los principios de la palabra. Con esto no estoy diciendo que ores y que pidas. Estoy diciendo que ha habido una mala enseñanza. Pídele, pídele, pídele. Y hay gente que se la pasa pidiendo, 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 pero a la familia dándole de patadas, robando, mintiendo, maltratando. No. Otros que creen que decláralo, proclámalo o decrétalo. Yo decreto bendición. Cosas tan absurdas, tontas. ¿Dónde la Biblia enseña eso? Lo estamos viendo, lo que el Señor enseña realmente, y dice: yo quiero bendecirte, pero tienes que aprender a vivir bajo mis estatutos. Pero estamos en la gracia. Por eso, por favor, entiéndelo. Por eso Jesús murió por ti, no para venir y darte casas y riquezas, no, vino para darte algo más valioso que todo eso, la vida eterna. Por consecuencia va a llegar lo demás. Tú sigue haciendo lo que el Señor te dice. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Que tus palabras digan la verdad, bendición. Fíjese bien. Así de que quieres las bendiciones de Dios, mi hermano, mi hermana, pero no acabas de cambiar. Recuerda esta frase: si quieres miel del panal, ¿para qué lo agarras a patadas? ¿Qué es lo que vas a recibir? Piquetazos. Vas a ver. Vas a ver. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo ahí? Estamos en 2 de Crónicas 7:14. Y dice la segunda parte del texto. Dice: entonces yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Por consecuencia va a llegar esto, mi hermano. Fíjese bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él? Bueno, lo primero que nos dice que va a hacer es escuchar. En Isaías capítulo 1 dice: estoy harto de sus sacrificios, de sus fiestas, no voy a escuchar sus oraciones, porque ustedes se han dedicado a hacer el mal, a torcer la ley. Y creen que porque traen sacrificios los voy a escuchar. No los voy a escuchar. Cambien su manera de vivir. ¿Se da cuenta? Así que no por mucha palabrería el Señor te va a escuchar. Ven a Él con humildad, humíllate ante Él, doblega tu vida, cambia tu manera de vivir, pero primero tiene que cambiar. Y entonces, ¿Él qué va a hacer? Va a escuchar. Qué bendición es hablar con Dios y saber que Él nos escucha. No sé si conocen un canto de esos de Martín Lutero. No es cierto. Los que decían: escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Escucha, Señor, mi oración. ¿Y el Señor qué te diría?
claro que te escucho, o te diría, primero escúchate tú, cómo hablas cuando estás con tu esposa, con tus hijos, cómo le hablas a tu esposo, cómo... Ah, ya entendí por qué dicen que yo los corrijo y que les doy, ¿verdad? Ya, ahorita me cayó el 20 por cómo se me quedaron viendo así. Los amo. Yo quiero que les vaya bien, mis hermanos, que tengan buenos matrimonios, familias estables, unidas, pero eso no lo vas a tener si sigues de cabezón, de cabezona, si sigues viviendo a tu manera, si no rindes tu vida y tu corazón a Él. Nunca vas a salir de lo mismo, aunque te hayan dicho, el que nace pa' maceta, del pasillo no sale. ¿Sí, sí va así? ¿No? Ah, bueno, pero esa es la idea. Aunque te hayan dicho eso, hay libertad en Cristo, hay libertad en nuestro Salvador. Pero tenemos que hacerlo y Él va a escuchar nuestra oración. ¿Y luego qué va a hacer? Perdonará. Puse esa imagen porque cuando lo estaba viendo esto y cuando vi esa palabra, el perdón, es lo que se vino a mí. Lo que se vino, ¿sabes qué fue? La imagen del padre abrazando a ese hijo que fue y se malgastó todo. Y cuando regresó todo sucio y andrajoso, sí, lo abrazó. Ven, chino. Y entonces, imagínate tú, abrázame, como si me quisieras. Y entonces, imagínate tú esta escena, después de haberte ido y de malgastar todo, y de haber pecado contra tu padre y haber puesto en mal su nombre, porque te veían y decían, uy, este es el hijo de, velo nomás cómo anda. Después de haber hecho todo eso, tú regresas a Él con un corazón ¿qué? Humillado. Volviste de tu camino, mal caminar, y Él te abraza y le dices, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero Él te abraza y te dice, calla, calla, yo te amo, tú eres mi hijo. ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Cómo no te voy a amar? Y te abraza. ¿Sabes por qué? Porque te perdona. Eso es lo que Él hace. Así que escucha tu oración y te perdona. ¿Y luego qué más hace? Te restaura. Y esa palabra restaurar tiene que ver con te vuelve a hacer como era de nuevo, de nuevecito. Y puse la imagen ahí que es una imagen del Señor orando por un ciego, volviéndolo a ver, para que Él vuelva a ver. ¿Y sabes algo? Tú y yo vivíamos así, en oscuridad, en tinieblas, y Él ha restaurado nuestras vidas, y Él trae esa restauración y te vuelve a Él. Te restaura, te vuelve a hacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de su presencia, para que puedas disfrutar de Él. Así de que después de que tú te humillas, oras, buscas su rostro y te vuelves de tus malos caminos, Él va a escuchar tu oración, va a perdonarte y va a restaurar tu tierra. Y va a traer esa bendición. Y van a venir esas bendiciones sobre sus vidas. Así que estas son acciones que tenemos que tomar
para poder ver las bendiciones de Dios. Quiero dejarles para memorizar